vamos a estar haciendo. La clase se llama Historia del Remanente. Vamos a estar viendo a través de varios libros de texto la historia del cristianismo, y los libros que mencionamos fue La Iglesia Peregrina. Lo tendré que poner en un CD porque es demasiado grande para subir en PDF a nuestra página web, así que os lo pasaré en PDF. Padre Cristianismo en España, que es el libro que escribí sobre la historia del cristianismo. El libro del Foxes de los Mártires, que también está bastante fácil de conseguir. Y Christian Miller está traduciéndolo Pablo Ortega. Vamos a ver si podemos tener alguna copia o parte del libro para leer algunas porciones a lo largo de este año. Vamos a distinguir francamente la diferencia entre el cristianismo nominal, la historia de la iglesia nominal y la historia desde el punto de vista divino, de la providencia de Dios. Mencionábamos este juego de palabras en inglés, history. En inglés decíamos que podíamos usar la palabra his story, su historia, porque la historia realmente es la historia de los eventos de Dios en relación con el hombre, la historia de la redención del hombre, la historia de la providencia del hombre. Y es algo que estuvimos viendo en cuanto a providencia, propósito y la soberanía de Dios, actuando aún en los eventos del hombre e interviniendo en muchas esferas del pasado. Hemos dicho también cómo la historia fue escrita por los vencedores, como el humanismo nos ha dado una interpretación de la historia que más bien es una historia sin Dios, ¿no? Es la lucha del proletariado, como diría Marx. Esos eventos son vistos simplemente por el poder político y social, y ahora también está surgiendo una escuela que llamamos revisionista, que está intentando releer la historia, volver a interpretar los hechos, los eventos, de una manera diferente a cómo ha sido interpretada. Vimos también cómo hemos creído las mentiras de la historia, desde el neodarwinismo, que nos habla de una prehistoria no existente, sino realmente casi inventada, como la arqueología prohibida, o lo que llamamos en inglés OPA, Out of Place Artifacts, ha estado usada también algunas veces, o ignorada algunas veces. Los misterios inexplicados, la negación del mundo espiritual, porque los historiadores, arqueólogos, no creen en el mundo espiritual. Así que, ¿qué pueden decir de cosas que realmente tienen que ver con el mundo espiritual? Pues muy poca cosa. Las mentiras de la historia en cuanto a conclusiones erróneas, transgiversaciones de los hechos, teorías conspiratorias y toda esa fase, toda esa mayoría de personas que creen en una historia sin Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero para el creyente, la historia es los eventos que Dios ha permitido. Y veíamos un poco cómo podemos entender primeramente el método histórico, cómo debemos estudiar las fuentes originales de la historia. Es decir, no ir a lo que nos han dicho sobre la historia, sino ir a las fuentes originales. Los escritos, los documentos, los anales, los monumentos, la investigación histórica, la arqueología y la antropología. Mencionábamos algunos de aquellos antiguos escritores como Flavio Josefo, Plinio, Eusebio de Cesarea, los padres de la Iglesia, también los apologetas, los escritos monásticos, los tribunales de la Inquisición, la Reforma, la Contrarreforma, los puritanos, el fundamentalismo bíblico. Mirad si tenemos evidencias para poder acercarnos a la historia del cristianismo. Y después algo que marcábamos ya para terminar en nuestra última clase, es que teníamos que hacer una diferencia muy grande entre la historia eclesiástica o historia del cristianismo. Es decir, entre la historia de los eventos del cristianismo como un movimiento político, social, económico, que se puede estudiar, pero que ahí está la iglesia gubernamental. Es decir, la iglesia de los que mandan, la iglesia de los poderosos, la iglesia de los que hacen movimiento social, la católica, protestante, la ortodoxa, la historia de los papas, de los sínodos, los tratados, los concilios, las guerras, todo eso que llamamos historia eclesiástica. Pero mencionábamos como realmente la historia de la iglesia del Señor Jesucristo no es esa historia. Y debemos marcar, como veremos en la clase de hoy, una gran diferencia en esas dos cosas. Una cosa es la historia de la cristiandad, como movimiento político, social o económico. Otra es la historia
de la iglesia del Señor Jesucristo, de los que han nacido de nuevo, los que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal, los que tienen la Biblia como única norma de fe y de práctica, los que en definitiva cuando moramos iremos directamente al cielo. Y es la iglesia el cuerpo del Señor Jesucristo, la novia del Cordero. Esa es la historia que queremos estudiar. La otra historia, la eclesiástica, la historia del cristianismo nominal, nos puede interesar mucho o poco. Yo creo que es importante y yo creo que es bueno que la estudiemos. Pero debemos distinguir que la historia de la iglesia tal vez la encontremos cuando lleguemos al cielo. Los que han sido escritos en el libro de la vida, en muchos de los libros de la humanidad, no van a escuchar de ellos. Como mencionaba, y lo digo con gozo, no por menosprecio, ni mucho menos, pero ¿quién va a escuchar de la iglesia de Castellbisbal? O de la iglesia de Badía, o la iglesia de Vallebrón? Tal vez ninguno de los libros de historia recoja nuestra historia. Sin embargo, esa es la iglesia. Y es ahí donde queremos entrar para estudiar esa historia olvidada. La historia de la doctrina, la historia de los remanentes, de esos grupitos que, siendo pocos, eran preciosos para el Señor. Veremos cómo aparecieron las denominaciones, hablaremos de las misiones, de cómo el Evangelio realmente se extendió por el mundo entero. Veremos también las herejías, es decir, tenemos que hacer una teología comparativa. Y también historia de las religiones y sectas, que es un estudio que se ha olvidado muchas veces, no se ha hablado de él. O la historia de los movimientos contemporáneos, lo que estoy llamando el neocristianismo, una nueva visión del cristianismo, donde ya no es el cristianismo bíblico, ya no es el cristianismo histórico, sino es una nueva definición del cristianismo que destruye los fundamentos de la Biblia y de la fe cristiana. Eso era nuestra clase anterior y he volado casi en 5 o 6 minutos. Hemos visto toda esa información tan importante que nos ayudó a entender en nuestra introducción. Pero hoy deseamos empezar de una manera ya más específica en cuanto a la materia, para hablar sobre los remanentes. ¿Qué es un remanente? ¿Cómo funcionan los remanentes y cómo identificarlos? Y dejadme decir algo que creo que es importante. Vamos a tocar temas que a veces es incluso difícil de tratar por la poca información que ha llegado a nuestras manos. Voy a intentar hacerlo con la mayor evidencia histórica y con la mayor sinceridad histórica también. Y al menos esto nos ayudará a abrir nuestros ojos y ver lo precioso que ha sido la historia de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Antes de seguir adelante, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? De este resumen rapidísimo de todo lo que hemos visto. ¿No? Muy bien. Pues poneros el cinturón porque voy a volar en esta presentación. Lo que vamos a hacer en nuestras clases, vamos a estudiar por módulos. Yo voy a presentar una serie de PowerPoints con un tema que voy a intentar abrir y cerrar en cada clase. De esta manera, los bloques o los módulos que veamos nos quedarán más fijos, por así decirlo, más comprensibles, en pequeños bloques, que al final del curso, cuando unamos todos esos bloques, tendremos ya un edificio construido. Ese es el objetivo. Hoy vamos a intentar ver 2 bloques. El primero, la definición del remanente, y si nos da tiempo después, en un segundo bloque, vamos a ver cómo algunos mueven la historia del cristianismo a su favor, para decir lo que quieran. Pero lo primero es intentar entender qué digo cuando digo que vamos a estudiar la historia de los remanentes. Bueno, vamos a intentar definir qué es un remanente. Una palabra extraña, ¿verdad? El concepto de remanente, vamos a intentar definirlo y también el alcance de su término. Vamos a intentar pensar primeramente cuál es la línea de nuestra investigación. No todos los grupos cristianos disidentes, y ahí ya empiezo a definir remanente, un grupo de cristianos disidente, es decir, que ha abandonado
El río principal, el caudal principal de lo que llamamos cristianismo, lo ha abandonado y ha ido en busca de una fuente para conseguir llegar a las fuentes originales. Volveré a esta definición. Pero al decir esto, lo primero que tengo que decir es que no todos los remanentes tendrán una postura totalmente bíblica o ortodoxa aún, sino que serán una manifestación de la búsqueda de la postura bíblica correcta. Entre los grupos que vamos a estudiar este año, vamos a ver grupos que no necesariamente estaban correctos en todo lo que creían. De hecho, nosotros mismos definiríamos algunos de estos errores que los remanentes tenían. Pero lo que queremos ver es cómo estos grupitos de creyentes vieron algo en el cristianismo nominal que les hizo pensar, estamos yendo mal, estamos yendo en la dirección equivocada. Y empezaron un grupo aparte, en búsqueda de la postura bíblica correcta. No siempre acertaron, pero muchos de ellos pusieron el fundamento de lo que hoy es el cristianismo que vivimos en nuestras iglesias. Otro dato en nuestra línea de investigación es que los remanentes abandonan el río principal para buscar afluentes que les lleven directamente a las fuentes originales, a las fuentes del cristianismo. El ejemplo que muchas veces he usado en la iglesia, incluso en las predicaciones, es del río Llobregat, el río Llobregat. El otro día, paseando con la bicicleta con mi hija, vimos ahí unos 2 o 3 personas en el río Llobregat que estaban pescando. Al día de hoy no sé qué pescaban, pero Ana y yo nos quedamos mirando un poco aturdidos. Ahora, yo creo que si vamos a las fuentes del río Llobregat, podremos beber del chorro que sale. Esta es agua buenísima, no sé si más abajo podremos pescar, ¿no? Ahora, no podrás pescar porque no hay agua. Pescar nada, no hay agua ya. Pero la idea que tenemos del río Llobregat es que es limpio en sus fuentes, rico en sus afluentes, pero muy sucio en su desembocadura. Y eso es la historia del cristianismo. Limpio, fresco, poderoso en sus inicios. El mismo Señor Jesucristo estaba ahí. El libro de Hechos determina el primer libro histórico del cristianismo, donde nos muestra cómo con poder, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración. La iglesia de Jesucristo empezó con poder, pero aún en el mismo libro de Hechos empezamos a ver ya la desviación de algunos por motivos humanos. Aquellos que vendían y vendieron una casa, dijeron que habían puesto un precio y después, mentira podrida, como decimos en España. Y aquel que quiso intentar buscar que el poder del Espíritu Santo le fuera otorgado con dinero. Simón el Mago, el simonismo, Ananías y Zafira, en esos aspectos que fueron apartándose de la verdad y cada vez más saliendo la carnalidad en la iglesia. Pero ¿qué decimos ya de los errores? De los falsos profetas, de los que vendrían en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Pablo tuvo que decir que ya está obrando, y fijaros que lo está diciendo, en su tiempo ya está obrando el espíritu del anticristo, el espíritu de error. En esos tiempos ya la apostasía había empezado. El apóstol Juan tuvo que confrontar las enseñanzas gnósticas del gnosticismo. Y de esa manera, ya desde un inicio del cristianismo, la fuente empezó a brotar limpia, pero en cuanto cayó el agua al suelo, empezó a ensuciarse. A lo largo de la historia, los remanentes se dan cuenta que el río está sucio y que hay que volver a beber del agua de las fuentes originales. Y vamos a intentar ver a lo largo de nuestro estudio esto. Ahora, ¿cómo se forma un remanente? ¿Cómo surge? ¿Por qué hay algunas personas que se sienten inquietas allí en ese centro neurológico del río y se sienten apresionados, se sienten que están en el error y de repente desean salir? ¿Qué motiva todo eso? Cuando un grupo ve un problema existente en el río principal del cristianismo, problemas de doctrina o práctica, ese grupo dice, debemos volver a las fuentes.
Así que lo primero que nos llama la atención en nuestro estudio de la historia del remanente es que lo que motivó a pequeños grupos de personas es ver que nos alejábamos del fundamento básico del cristianismo. Y cuando vieron eso, dijeron, un momento, estamos dividiéndonos, estamos apartándonos. Debemos volver a la realidad. Me dicen que si tienes una brújula con un pequeño 2 o 3 grados de inclinación errónea, después de 100 kilómetros, puedes terminar muy lejos del lugar donde querías ir. Un pequeño giro en la brújula da una lectura errónea y un destino erróneo. Por eso, cuando los creyentes somos llamados en el Nuevo Testamento a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, Judas 1, es esa exhortación a defender los fundamentos de la fe, a ser guardas de la doctrina. Y veremos cómo muchas personas han tomado ese concepto para, en vez de guardar la doctrina correcta, guardar el error. La Inquisición ha sido buen ejemplo de ello a lo largo de la historia. Pero debemos entender cómo hay hermanos nuestros en el pasado que en cuanto vieron en el 490 que el obispo de Roma, por poner un ejemplo, empezaba a decir que él era el siervo de los siervos, y era el obispo de los obispos, y era el que hacía puentes entre la divinidad y Dios. León I se convirtió en el primer papa. Y cuando ellos vieron esto, ellos dijeron, nosotros no pertenecemos a esta iglesia que Constantino ha unido con el gobierno en 325 en el concilio de Éfeso. Salieron de esa postura. No de Éfeso, perdonadme. De Nicea, en el concilio de Nicea. Cuando ellos vieron esos errores, que estaban enseñando falsos maestros, que negaban la divinidad del Señor Jesucristo, o su naturaleza humana y divina como el ser teoantrópico, decidieron salir y apartarse. Poco a poco, la iglesia se llenó tanto de error como de personas que querían defender la verdad. Y eso empezó a mover el corazón del remanente. Una segunda cosa es el conflicto de personas o intereses personales. Personalidades o caracteres. Es triste, pero es la realidad histórica. Cuando los mismos discípulos se peleaban entre sí para ver quién era el mayor entre ellos. El problema de personalidades, de intereses, de quién es el más grande, en vez de quién es el siervo. Eso es lo que ha producido mucha división en la iglesia del Señor Jesucristo. Buscar el primer lugar, en vez de buscar el corazón del siervo. Y eso dará lugar a personajillos, que se van a levantar y van a buscar un grupo de seguidores para crear sus propios grupos. Ahora, siempre he pensado que tenemos los líderes que queremos tener. Votamos a quien deseamos votar y luego nos dan lo que tenemos, lo hemos decidido. Y eso es la verdad histórica. Me asombra, de verdad os lo digo, cuando leo los libros de historia, cómo pudieron haber personas que siguieron, defendieron y murieron por alguien como fue Adolf Hitler. Hoy en día miramos atrás y pensamos, oh, pues ¿cómo hicieron eso el pueblo alemán? El pueblo alemán estaba muy engañado, muy presionado, pero vieron personas que siguieron a ese hombre. El asesinato de un hombre en Estados Unidos, Mason, no sé si os suena. Jess Mason mató a Sarah Kate, ese artista. Sharon Tate. ¿Por qué siguieron a ese hombre? ¿Por qué personas que son burdas en su vida, en su manera de comportarse, por qué tienen seguidores? ¿Verdad? Básicamente porque las personas siguen a las que ellas creen que deben seguir. Y a veces son engañadas y caen en una trampa. Estoy escribiendo un pequeño artículo que le he llamado Esclavos de la Verdad. ¿Cómo podemos encontrarnos que somos esclavos de la verdad?
La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuántas veces el abuso de personas, de líderes, utilizan la verdad para manipular a personas que son libres, utilizando la verdad? Esto es lo que vamos a ver en la historia, que personas creyentes, sinceras, fueron engañadas y siguieron a personas erróneas, en el nombre de la verdad. En tercer lugar, la herejía. Ya no es el uso de la verdad para crear mi propio partido, es el uso del error para crear mi propio partido. Y la herejía va a levantar muchos grupos y sus subgrupos. De hecho, la palabra hereje es la idea del que se separa, del que está equivocado en el error. No es un término que usaríamos para halagar a alguien, ¿verdad? Al contrario, un hereje es alguien que está en el error. Pero veremos cómo también esto produjo subgrupos, algunos de los cuales tenían el deseo de ser puros, de buscar la verdad, pero fueron esclavizados por el error. Ahora, la formación de un remanente también tiene otros puntos. Pueden ser puritanos o pueden ser peregrinos. No sé si podemos pensar en un grupo de personas que está dentro de un sistema erróneo, de un sistema herético, de un sistema que funciona mal. Voy a poner un ejemplo muy histórico. El catolicismo. Lutero, Calvino, los reformadores. Ellos estaban dentro del sistema del cristianismo. Vieron que ese sistema se había apartado de la verdad para seguir el error, para seguir la voz del Papa, para seguir una iglesia de Roma que se había corrompido con la edificación de la Basílica de San Pedro y la venta de bulas papales y todo eso. Lutero se dio cuenta de todo eso y lo que hizo fue: vamos a protestar y vamos a reformar este caos. Vamos a limpiar la casa por dentro. Así que por eso clavó sus tesis ahí en la Catedral de Gutenberg, con la idea de decir: tenemos que volver al agua clara del cristianismo. En ese momento Lutero era un puritano dentro de un sistema corrupto. Su deseo era limpiar la casa. Su deseo era quedarme dentro, pero hacer todo lo que pueda para influenciar bien y de esta manera llegar de nuevo a una limpieza del sistema. Todos sabemos cuál fue el final de Lutero y de aquellos reformadores, en el caso de nuestra querida España, de monjes, porque es lo que eran monjes, como Cipriano, Reina y Valera. Eran hermanos que se convirtieron dentro de la Iglesia Católica. Y cuando se dieron cuenta de que no podían casar su fe evangélica con las mentiras del papado, tuvieron que salir y salieron perseguidos. Julianillo llegó a perder su vida. Se convirtieron entonces en peregrinos. Y los peregrinos son aquellos que dejan el sistema para poder crear algo nuevo en libertad. Ahora, son estas dos palabras, puritanos y peregrinos, los que habéis estado en Estados Unidos, seguro que os suena, ¿verdad? En el año 1600, creo que fue 1601, un grupo de ingleses dejaron Inglaterra con un barco que se llamaba Speedwell. Era un barco bastante barato y lo que les pasó es que ese barco se hundió casi saliendo de puerto. Consiguieron un nuevo barco. Esta vez le llamaron el Mayflower. Eran creyentes. 100 personas subieron a bordo del Mayflower y se embarcaron en una aventura que iba a cambiar la historia de la América, voy a decir de esta manera, de las colonias. Esas 100 personas llegaron a puerto, llegaron 101. Uno nació por el camino. Y cuando llegaron allí y bajaron del barco, decidieron que nunca más iban a volver. Eran puritanos que habían dejado la iglesia en Inglaterra porque se estaba apartando de la verdad, para establecerse en un nuevo mundo donde poder criar a sus hijos en la libertad y en la pureza de la palabra.
Me dice la historia que el primer año lo pasaron bastante mal. Muchos de ellos murieron, debido especialmente al escorbuto. Mientras trabajaban las tierras, de repente un indio, no era apache, era un indio llamado Squanto, se presentó ahí y les dijo "Good morning" en inglés. Y quedaron asombrados de que los indios hablasen inglés. Así que los puritanos, los pilgrims, los peregrinos que habían ido hasta ahí, se dieron cuenta que este Squanto, lo que había pasado con él es que había sido llevado a Inglaterra como niño, esclavo, había sido educado en Inglaterra y cuando tuvo la oportunidad volvió a su tribu. Los indios y los puritanos tuvieron una buena relación. De hecho, les enseñaron los indios a los puritanos, a los peregrinos, cómo cultivar, cómo plantar, cómo utilizar el pescado para crear adobe y así de esta manera poder tener mejores tierras. Y el segundo año, la segunda cosecha, tuvieron una buena cosecha. Los indios trajeron un pavo para comer y los ingleses que habían allí dieron el fruto de la tierra. Esa es la primera celebración del Día de Acción de Gracias que es tan conocido en Estados Unidos. El pavo, la comida del pavo. Pero esta pequeña historia nos muestra lo que estoy intentando usar con estas dos palabras. Los puritanos que intentan reformar, que cuando se dan cuenta que no hay manera, no les queda otra opción que salir, abandonar el sistema y crear una nueva aventura en mares inhóspitos, en mares desconocidos, en tierras peligrosas y volver a plantar la semilla de la verdad para que de esta manera la providencia de Dios, obrando de mil maneras, les vuelva a dar la bendición y el crecimiento. A lo largo de nuestro estudio veremos puritanos y también peregrinos. Algunas características de los remanentes. Bueno, la primera cosa que observamos es que son fluidos. O sea, no se construyen. Se forman de una manera natural, casi no planeada. No es que de repente estemos aquí en la Fundación Bíblica y digamos, vamos a crear un remanente, vamos a hacer algo que nadie ha hecho y le vamos a llamar, no sé, a los fundas, porque somos de la Fundación, así queremos el remanente de los fundas. No, no funciona así. Los remanentes fluyen, aparecen de una manera natural, dentro de ese río errático. Parece que una persona aquí y otra persona allá y otro grupito aquí empieza a tener una carga, un deseo, una oración, y estos grupos se unen con un deseo de purificar, de cambiar las cosas porque van mal, y como no pueden hacerlo, lo que hacen entonces es abandonar el sistema. Otra de las características es que algunas de estas características gobiernan el movimiento inicial, pero después no se puede controlar. No es cuestión de una personalidad que gobierna, sino de una idea común, de un sentir común que unifica. Lutero para nosotros es, wow, Lutero la reforma, wow, Calvino la reforma. Un momento, hubieron muchas otras personas que no llegaron a ser tan conocidas o famosas, pero que también estuvieron allí. Y que también de alguna manera proveyeron la tierra de cultivo para que eso fuera una realidad. Si no, como pasó con muchos otros, Lutero hubiera perdido su cabeza, lo hubieran degollado, y ya está, se hubiera acabado Lutero. Pero había un movimiento de base, una inquietud, con ideas diferentes. No recuerdo el nombre, se me ha ido ahora mismo de la cabeza, de aquel amigo de Lutero que también estaba en la Reforma mientras Melanchthon. Lutero... ¿Cómo es? Melanchthon. Melanchthon, pero no, el que estaba destruyendo y siendo iconoclasta, que rompía todos los ídolos católicos y quemaba iglesias católicas. Fue uno del movimiento, no recuerdo el nombre, ya lo buscaremos. Interesantísimo. Pero ese hombre llevaba el movimiento remanente en una dirección errónea. Tuvo que venir Lutero a poner de nuevo las bases de ese remanente. Por eso digo que algunas características gobiernan el movimiento inicial, pero también dentro de ese movimiento saldrán pequeños grupos o facciones que intentarán dirigirse en una dirección u otra. Hay hombres destacados, Lutero, dentro del movimiento, pero cada uno de ellos tiene cualidades diferentes y las ideas fundamentales están por encima de ellos. Por ejemplo,
sola gratia, sola escritura, sola fide, solo Christus. Las 4 columnas de la Reforma no fue solo invento de Lutero o solo invento de Calvino. Las ideas de esa reforma, de ese remanente, están por encima de las personas que de alguna manera lideran el movimiento. Cuando el movimiento toma forma de peregrinaje, es decir, cuando se marchan, el grupo disidente se convierte en separatista. Y aquí vemos una tercera palabra que usaremos. Los puritanos, cuando son echados, porque terminan echándoles, parece que nadie quiere que se limpie, así que los echan, se convierten en peregrinos. Pero una vez somos peregrinos, ahora nos convertimos en separatistas. Ahora ya no es aquello que mirábamos a la madre iglesia, hablando una vez con el cura de aquí del pueblo. Él me dijo, dice, hoy en catalán hablábamos, me dice, la madre iglesia sabemos que no es perfecta. Y a veces le vemos las enaguas, decís en castellano, enaguas. Y qué vergüenza, ¿verdad?, verlas enaguas a la madre. Pero debemos recordar que es la madre. Bueno, pues muy bien, pero es una vergüenza. Y cuando uno mira a la madre iglesia, ya no ve a la madre iglesia, sino que esa madre se ha convertido en una ramera, en una prostituta espiritual, como dice en Apocalipsis capítulo 17, ya no tenemos que hablar como intentando justificar los errores. Hay que denunciar los errores. Hay que decir, ya no es pura, santa y virgen, ahora ha vendido la verdad en cualquier calle, a cualquier precio. Y en ese momento, un puritano que estaba siendo peregrino se convierte en separatista. Y como veremos, la reforma protestante pasó a ser la protesta de los reformadores, denunciando los errores papales. Y eso es importante. Pero esto también pasa hoy en día. O sea, algunos piensan que ha descubierto la sopa de ajo y que tiene que separarse porque ha encontrado los grandes errores y forma una bulla. Ahora veremos en este último punto cómo este proceso se va repitiendo. Por eso yo estoy usando la reforma como ejemplo, pero vamos a ver cómo este proceso se va repitiendo. Otra cosa es que según traten con el problema o el error, determinará el carácter del movimiento remanente. Y este punto es lo que justamente estaba diciendo Olga ahora. Muchas veces es peor cómo tratas la enfermedad que la enfermedad en sí. Si uno se hinca una pequeña cosita ahí en el dedo, una puncha, un pincho, ¿qué haces? Cortas el dedo, se acaba el problema. Es una manera de detajar el problema, ¿no? O agarras y sacas ese trocito de pincho ahí clavado. Cuando miramos la historia, descubrimos que muchos de los remanentes actuaron incontroladamente, injustificadamente, creando mayor problema que el que querían solucionar. Y también veremos en el estudio, a medida que vayamos estudiando, cómo buenos remanentes, menciono ahora Wesley y el wesleyanismo, predicando sobre la santidad y el movimiento de santidad que apareció especialmente en Inglaterra, como ese gran y precioso movimiento que dio como origen la iglesia metodista, por la metodología espiritual que usaban, terminó en el movimiento de sanidad y el movimiento más tarde pentecostal y luego el movimiento carismático. Como muchas veces esos movimientos de remanente van a estar circulando en una dirección errónea, equivocada, que al final les llevará al error. Y vamos a descubrir esto. Estoy haciendo una presentación general hoy, pero veremos la realidad. Algunas características de los remanentes. Al principio, la misma fuerza de cohesión mantiene el grupo remanente junto. Tenemos un mismo enemigo, estamos juntos. ¿Verdad que sí? Aunque tú y yo no nos llevemos bien, si nuestro enemigo es el mismo, nos unimos para pelearnos. Ahora, cuando hemos terminado con el enemigo, entonces nos peleamos tú y yo. ¿Cuántas veces he visto esto? Muchas. Y en la historia también pasa. Cuando el tiempo pasa, las personalidades, las opiniones, dividirá esa cohesión creándose subgrupos o posturas confrontadas dentro del remanente. Ahí están las personalidades. Sí, somos todos, voy a usar la palabra, protestantes. Pero un momento, ¿qué tipo de protestantes? Sí, somos todos evangélicos, sí. ¿Pero cuántos tipos de evangélicos hay? No, es que somos todos bautistas. Sí, pero ¿qué tipo de bautistas? ¿Del norte, del sur, de la Weber?
¿Qué tipo de bautista? No, es que somos todos fundamentalistas, y hablaremos del fundamentalismo. Sí, pero ¿qué tipo de fundamentalista? Las posturas, aún dentro del remanente, terminan de nuevo usando la misma función. Y hay un grupo que se separa del remanente, diciendo el remanente ahora se ha corrompido y tenemos que salir de él. La libertad de conciencia de cada individuo, que en principio es una fuerte del movimiento, termina disgregando. ¿Qué cierto que es esto? Cada uno de nosotros defendemos la libre conciencia del ser humano. Pero claro, con esa libre conciencia, cada uno hace lo que bien le plazca, como el tiempo de los jueces, ¿verdad? Donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Hoy, yo tengo una conciencia, creo que robar es pecado. Si sigo el ejemplo de los políticos, está bastante bien, y cuanto más lo haces, más querido eres, ¿verdad que sí? Bueno, la política no es un buen ejemplo de cómo la mentira puede ser usado aún para engañar la conciencia de los hombres. Vamos a ver algunos ejemplos históricos de todo lo que he venido diciendo. Hay dos ejemplos que voy a mencionar, el fundamentalismo y la reforma. Ahora, hablaremos más detenidamente de la reforma protestante. Pero es necesario que hoy lo utilice como un pequeño ejemplo de lo que hemos venido diciendo. La reforma, en principio, fue que ese énfasis sobre la libre conciencia del individuo. Realmente había un movimiento de base, no solo de la reforma religiosa de los luteranos, por meterlos todos en la misma bolsa, pero también había una reforma usada en las universidades a través, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam. En ese tiempo estaba habiendo una lucha por conseguir la libre conciencia del individuo. La alta edad media estaba ya quedando atrás. El tiempo del oscurantismo había pasado y ahora las universidades estaban trayendo a la luz muchos datos, tanto históricos y científicos, que estaban abriendo al hombre a una nueva época de las luces. Eso fue muy bueno, pero como he dicho antes, para tener una libre conciencia tienes que asegurarte que tu conciencia es una limpia conciencia. Porque una conciencia libre y sucia lo que va a hacer es un caos. Un asesino en serie vive siguiendo su conciencia. Y como no tiene ninguna, hace lo que hace. Así que era una influencia del Renacimiento que enfatizaba el individualismo. No el poder de las masas y las masas, sino yo, el hombre, delante de todo el poder que me rodea. Tengo una voluntad, tengo un libre albedrío, tengo un deseo, tengo un conocimiento, tengo una razón, voy a usar todo eso que tengo. ¿Bien? Ese individualismo que en principio podría estar muy bien, al final terminó en una disputa. La reforma, aunque en este principio estaba andando bien, en un buen énfasis de separación, produjo que cada uno fuera por su cuenta. La reforma fue un grupo de tan separado que al final se pelearon entre ellos mismos. Cuando enseñas a alguien a pelear, lo que hará es pelear. Y cuando no tiene enemigo con quien pelear, se peleará entre ellos mismos. Una de las acusaciones que la Iglesia Católica da a la protesta reformada es que dicen, la Iglesia Católica es una, con un papa. Pero los protestantes, ¿cuántos son? Luteranos, calvinistas, papistas, reformadores y finalmente Enrique VIII. ¿Quién de todos esos es la Iglesia protestante? ¿Cuál de ellos, verdad? Todos. Porque si tú le dices a los seguidores de Enrique VIII, la Iglesia anglicana, son protestantes. No difieren en nada o en bien poco de la Iglesia católica, pero son protestantes. ¿Qué me dices de los calvinistas franceses? Las iglesias calvinistas hoy en día, por eso no tienen problema en volver a través del movimiento ecuménico para volverse a unir a la Madre Iglesia. Por eso ya no son herejes, ahora son los hermanos separados. Es como nos llaman, ¿verdad? Hermanos separados.
Así que hablamos también de, y he diferenciado ahí, los luteranos. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia luterana y una calvinista? Creo que el Papa ha decidido sacar a Lutero del purgatorio, todavía no lo ha sacado. ¿Por qué no lo saca si el Papa tiene el poder para sacarlo? Aún diría más, ¿por qué el Papa no saca a todo el mundo del purgatorio? El Papa tiene poder para hacerlo. Tal vez es que no le pagan suficiente y ese es el problema. Ese es el engaño de la verdad, lo que antes decía. ¿Cómo pueden llegar a usar la verdad para enseñar el error? Por último, es también muy cierto ver en la historia de la Reforma que al final de la misma Reforma salió una de las peores herejías, la doctrina que llamamos neo-ortodoxia. Fue de las iglesias reformadas de Alemania. Fue de estas iglesias que salió hombres que enseñaban que Cristo no era Dios, que el nacimiento virginal era un mito. Fue del liberalismo de hombres como Karl Barth, Bullman, que empezaron a enseñar desde los púlpitos de su iglesia que debíamos tener una nueva interpretación de la Biblia, una nueva ortodoxia. Y todo eso mezclado con la filosofía que estaba surgiendo desde Nietzsche y aún desde, volviendo a la Revolución Francesa o a Descartes, tomaron todas esas ideas para ir demitificando la Biblia, sacando los mitos de la Biblia, según decían ellos. Así que mirad como un remanente que intenta salir termina en el error, apartándose aún más. Pero vamos a otro movimiento, la Reforma y el fundamentalismo. Ahora, si yo dijera hoy, yo soy fundamentalista, si lo dijera en Estados Unidos, creo que la gente me entendería bastante bien. Si lo digo en Sudamérica, es probable que ahí me entiendan, sobre todo en el círculo de las iglesias nuestras. Si lo digo aquí en España, lo más probable es que alguien llame a la policía o los Mossos de Escuadra y vengan los antidisturbios y toda esa gente pensando que tengo una bomba adosada en mi cuerpo. ¿No? Los antiterroristas. Porque para España, fundamentalista es el fundamentalismo islámico, no hay otra cosa. Y fundamentalismo quiere decir alguien que tiene la mente muy corta, que es un asesino, un terrorista, y como digo, que está dispuesto a matar a quien sea. Eso es un fundamentalista. ¿Cómo hemos llegado a ese término? En la biblioteca de Sardañola, si queréis ir ahí, hay unos 5 libros que hablan sobre el fundamentalismo y los fundamentalistas. Y menciona el fundamentalismo bíblico cristiano que voy a mencionar hoy en esta tarde. Porque el fundamentalismo realmente en sus inicios y en su historia es un buen movimiento. Pero le pasa como al cristianismo. ¿Sabéis que llamar a alguien cristiano no era un piropo como hoy en día lo usamos casi? No, es que yo soy cristiano, siento. Los cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía como desprecio, seguidores de Christus. Eso era un cristiano. Los seguidores de este nazareno. El cristianismo fue usado, el término, como algo vejatorio. Lo mismo que ha pasado con el fundamentalismo. Lo mismo que ha pasado con muchos de los nombres de los remanentes, que intentaban usarlo. Uno de los ejemplos etimológicos que tenemos es en inglés y es muy claro. Si yo digo la palabra bigot, creo que lo pronuncio bien, estoy diciendo que eres un tonto, un estúpido, un poco cerebro, un bigot, cualquier cosa, cruel, impones. Duro. Así que llamarte un bigot es lo peor que pueden llamarte, ¿no? Es un insulto feo. Casi me avergüenza decirlo así al público. ¿Sabes etimológicamente de dónde viene esa palabra? De la palabra by God, por Dios. Y es una palabra que se usaba mucho por aquellos que eran puritanos y religiosos.
pero que usaban esta palabra tanto que empezaron a decirle, este siempre está con sus ideas, con sus tonterías, es una persona que no permite hacer nada, es un legalista, es un Bible, porque siempre está diciendo Bible. Y ahí apareció la palabra. Una buena palabra terminó siendo un insulto. Lo mismo pasa con fundamentalismo. Y hablaremos de él cuando lleguemos. Estamos hoy haciendo el trabajo un poco de presentación de nuestra línea de investigación. Pero lo primero que quiero decir de fundamentalismo es que nació como una respuesta a la herejía neortodoxa y al liberalismo. Desde Alemania se estaba enseñando que Cristo no era Dios, que la Biblia era un error, que era un mito. Y los cristianos de diferentes denominaciones, y veremos qué es una denominación, cristianos que eran bautistas, metodistas, de las asambleas de hermanos, presbiterianos, wesleyanos, hermanos que eran de todas estas diferentes denominaciones, dijeron, ¡hey, un momento! Tenemos que defender el fundamento de la fe cristiana. Y empezaron a escribir artículos, empezaron a hacer conferencias, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Esto pasaba en los 1900 aproximadamente, finales de 1800. Hombres como Charles Spurgeon sería considerado fundamentalista. Moody sería un fundamentalismo. Bob Jones, Riley, todos estos hombres que a lo mejor no suenan sus escritos, se identificaban con el movimiento fundamentalista. Su idea era, tenemos diferencias, ya verás, un metodista y un bautista, un presbiteriano y un wesleyano, tienen diferencias. Pero en los fundamentos de la fe cristiana, creemos lo mismo. Tú eres presbiteriano y bautizas a los niños, y yo soy bautista y bautizo por inmersión a los mayores. Pero ambos creemos que Cristo es Dios. Ambos creemos en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ambos creemos en el retorno de Cristo. Ambos creemos en la autoría de la palabra de Dios. Y así dependen los comentarios, unas 13 a 15 doctrinas fundamentales del cristianismo. Lo que se hizo que a final de los 1800, principio de 1900, ese movimiento dio lugar a un buen grupo de hermanos que intentaba luchar contra los errores de la neortodoxia. Hubo un hombre con mucho dinero en Estados Unidos que recopiló todos los artículos que se estaba escribiendo, hizo un libro, una serie de libros, de hecho son 5 volúmenes, y le llamó The Fundamentals, los fundamentos. Lo que hizo este hombre de negocios fue enviar este set de libros a los pastores en Estados Unidos de una manera gratuita, para que pudieran leer y de esta manera ver en esos libros las doctrinas fundamentales. Son libros que si los podéis, hemos traducido algunos, pero no están todos traducidos al castellano. Pero cuando uno lo lee, ve aún en nuestros días, casi más de 100 años después de que algunos de estos artículos se escribieron, ve cómo defendían la fe y lo bueno de estos artículos. El propósito de este movimiento pues era claro, era defender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y denunciar el error. Se enfrentaron a la neortodoxia, al liberalismo, al darwinismo. Esta gente decía, Génesis es la palabra de Dios. Nosotros no venimos del mono, hemos sido creados por un Dios a su imagen y semejanza. Se enfrentaron a la ética situacional, a la casuística, se enfrentaron al humanismo, y por esa confrontación, ¿qué es lo que pasó? Que aquellos que creían que Génesis era verdad, empezaron a ser ridiculizados y burlados. Empezaron la ciencia a decir, nosotros tenemos la verdad, vosotros habéis creído en una tontería. Tenéis el entendimiento corto, tenéis realmente una mente estrecha. Y además, no solamente tenéis el entendimiento corto y la mente estrecha y sois tontos, es que además sois incambiables, no hay manera de haceros cambiar. Sois cabezones, para usar un término español. Sois realmente personas problemáticas. Y todos los que creen como vosotros en todas las religiones son lo mismo. Personas irracionales que no se les puede hacer
razonar. Por eso hay el fundamentalismo cristiano, y hay fundamentalismo islámico, y hay fundamentalismo hindú. Utilizando términos políticos, es el brazo fuerte, es la ultraderecha. Y ves como algo que en un principio empezó bien, ahora en nuestros días, ser un fundamentalista quiere decir ser un sectario, un loco, un revolucionario, un terrorista. Y para hacerlo aún peor, el fundamentalismo, como movimiento histórico, cayó en el legalismo, el formalismo y el pragmatismo. ¿Entendéis esas palabras? El legalismo porque aquellos que eran fundamentalistas empezaron a pensar que eran más y mejor que los demás. Y que su santidad era por cumplir la ley. Fueron también formalistas porque dejaron la libertad cristiana para entrar en cuadrados que si tú no haces exactamente lo que yo hago y como yo lo hago, tú estás mal, pero yo estoy bien. Sí. Pero esta manera de pensar era desde los otros cristianos o del mundo. O sea, desde fuera del cristianismo pensaban así, o sea, que eran legalistas. Desde el cristianismo, esto dentro del cristianismo. El mundo creía la otra parte. Porque ellos se confrontaban a lo que el mundo decía y a las malas doctrinas, que eso es bueno. Pero entonces lo negativo vino desde dentro del mismo cristianismo. Una de las cosas de los remanentes es que el mundo fuera no entenderá y desde dentro las mismas luchas internas lo destruirán. Es un poco el círculo que vamos, no lo he contado aquí, pero es el círculo de los remanentes. Empiezan en la búsqueda de la verdad, fuera del error, en un deseo de salir del error, y lo consiguen. Vamos subiendo. Pero cuando están ahí, que es un tiempo de avivamiento espiritual, de verdad, de grandes cosas, empiezan los protagonismos, las luchas internas. El mundo no los entiende, ni nunca los entenderá. El mundo nunca ha entendido a la verdadera iglesia. Nunca. El verdadero cristianismo ha sido perseguido, maltratado por todos sitios. Por eso decimos que el cristianismo oficial del gobierno es ese cristianismo que es aceptable por todos. Porque habla el mismo idioma que el mundo habla. Es casuístico, es transformable. Pero la verdadera iglesia es perseguida, es insultada. Ahora, el problema viene cuando está ahí arriba y el mundo está ahí y lo ve, empiezan los problemas internos. Cuando empiezan los problemas internos, ese remanente cae. Y es lo que ha pasado con el fundamentalismo de nuestros días. El fundamentalismo fue la respuesta correcta a la neortodoxia. Fue la respuesta correcta a un problema que había. Pero en ese momento, cuando estaba dando la respuesta correcta, empezó a recibir los ataques del mundo, y desde dentro pasaron dos cosas. La primera la he mencionado, legalismo, formalismo, pragmatismo. Pero la segunda cosa que salió fue el neoevangelicalismo. No sé si podéis ver ahí las notas. El neoevangelicalismo, que fue ese nombre, el primer hombre que lo usó, fue un hombre llamado Ockenga. Y este hombre dijo, nosotros somos nuevos evangélicos, new evangelicals. Vamos a creer lo mismo que antes creían los evangelios, pero con una nueva metodología. No vamos a enfrentar el error, vamos a dialogar con nuestro enemigo. No vamos a confrontar el mundo, vamos a utilizar los rudimentos del mundo para llevarles la verdad. Vamos a presentar un evangelio social, un evangelio aceptable, un evangelio que podamos dialogar con las grandes universidades a la misma altura. Esa era la mentalidad que había. ¿Por qué? Y es muy fácil de entender. Si un fundamentalista es un retrógrada, es alguien que no tiene sesos, uy, qué insulto, ¿verdad? Pero yo sí tengo sesos. Yo tengo un PhD, doctor en filosofía y letras, así que yo soy alguien respetable. Y como soy respetable, voy a ir a las universidades de este mundo y voy a decir a estas universidades que el cristianismo es algo respetable. Aunque para ello tenga que dejar de creer en la Génesis, o de creer en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, o aunque para ello tenga que decir, bueno, no es tan malo hacer algunas cosas que el mundo hace, pero que puedo hacerlo para ganar al mundo. No está tan mal si voy a las discotecas, porque
La Biblia no dice nada de las discotecas. No está tan mal si fumo con mi amigo que a lo mejor me ofrece un poco de licor y para no ofenderle voy a hacerlo, porque voy a hablar su mismo idioma. No está tan mal, y esto lo hacía Billy Graham, todos habéis conocido y escuchado de él. Él se disfrazaba con sus bañador, iba a la playa con una melena como si fuera un hippie y hablaba ahí con la gente para testificarle. Así que ahora podemos, si hay movimiento hippie, nos convertimos en hippies cristianos. Si hay moteros, nos convertimos en moteros cristianos. Todo para dar la misma esencia que el mundo, en vez de confrontar al mundo. En vez de confrontar al error, lo que hacemos es intentar maquillar la verdad para que sea aceptable. Es la idea de una pastilla, de una píldora. Intenta darle al niño jarabe de ese amargo y te dirá que no lo quiere. Pero forma una píldora con gusto a caramelo y se lo traga, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Ahora, cuando estudiamos a personas, y he puesto ahí nombres que os van a sonar. Bill Graham, Benny Hinn, Jerry Falwell y Jim Seward. Estos son de antes. Estos ya casi que han pasado de la escena popular. Pero Rick Warren, seguro os suena. Rick Warren, Brian McLaren, Tony Campolo, Rob Bell, Tony Jones. Estos son los grupos americanos de la iglesia emergente. Todas estas personas nos están dando un nuevo cristianismo. Sí, el Rick Warren es el que más suena aquí en España. Y el Campolo también, Campolo. Una iglesia con propósito, ¿no? Eso es, una iglesia con propósito. Sin embargo, ese hombre está orando a Jesús, llamándole con el mismo nombre que los musulmanes le llaman. Y Rick Warren está hoy en día intentando unir el Islam y el cristianismo, porque para él Jesús es el mismo. Sí, hay una conferencia que tengo grabada, que cuando él oró ahí delante con Obama, en una de las puntos, llamó a Jesús Jesus, que es el nombre que le dan a los islamistas a Jesús. Jesus. No, Jesus sería en inglés Yese. ¿Cómo lo pronuncian? ¿Perdón, qué ver? Isa. Jesus no, Isa. Y se lo oye perfectamente. Y él está uniéndose con musulmanes y él cree que todo el mundo va a ir al cielo, es universalista y esto es un nuevo cristianismo que está surgiendo. Y el problema es aquello de la rana dentro del agua, que cuando va calentando el agua no lo nota y al final muere el vida. Son iglesias pomposas de miles y miles de... Sí. Totalmente. Iglesias que es las macro iglesias, macro churches que aparecen. Así que esto es un poco para que veáis cómo el cristianismo se va transformando, como los remanentes se van transformando. Ahora vamos a ver algo de terminología bíblica. Y esto va a ser interesante. Hay 3 palabras en hebreo. Si queréis practicar, y así parecerá que hablamos hebreo, uno es Jether, Shear y Sherif. Jether, Shear y Sherif. Las 3 palabras se traducen remanente en el idioma castellano, pero las 3 en el idioma hebreo marcan una pequeña diferencia. Eso es lo bonito del hebreo y del griego, que es rico y nosotros a veces perdemos esa riqueza al traducirlo. La palabra Jether se traduce como lo que ha quedado, el resto, lo que ha quedado. Cuando mi esposa hace una buena comida, lo que ha quedado nos lo zapamos para la cena. Pues eso sería el remanente, lo que ha quedado, las obras que diríamos en cuestión de comida. En Segunda de Reyes 19:31 aparece este. Si puedes leerlo, hermano. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Veis? Saldrá remanente, lo que ha quedado. Los demás perecerán. El resto es la palabra shear, el resto de lo que sobra, una parte de un todo. Una vez más, vamos a Esdras 3:8, Esdras 3:8, Isaías 10:20 y también 22 y 11:6. Vamos a leer solamente si quieres Esdras 3:8.